Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema bastante peculiar y muy actual al mismo tiempo. ¿Se ajusta la democracia a la exigencia de la justicia? Yo creo que no. Y vamos a verlo por qué. Vamos a ver, bajo la luz de la Biblia, bajo la luz de la palabra de Dios, que la democracia efectivamente, como forma de gobierno, no se ajusta a la exigencia de la justicia que viene de Dios. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, quiero decir que la justicia de Dios es la única justicia. Yo no creo en una justicia o relativa, o lo que es justicia para ti a lo mejor es injusticia para mí. Yo creo que la justicia es un término absoluto. La justicia es la justicia para todos y la injusticia es injusticia para todos. Yo no creo en la relatividad en este aspecto. Y por eso quiero hablar de ese tema, porque creo que es muy importante. La democracia se está hundiendo por todo el mundo. Se ve que no funciona, y con razón. Porque el mundo está en busca de paz, pero la paz nunca puede venir sin antes establecer la justicia. ¿Por qué no hay paz en el mundo? Porque no hay justicia. Para que haya paz, tiene que haber justicia. Y la justicia proviene de Dios. No es un invento de los seres humanos. Y vamos a verlo y comprobarlo efectivamente a través de la Biblia. Vamos a leer en Mateo capítulo 27 de 15 a 25. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de ese justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hasta aquí. Vemos un caso claramente enfocado
sobre cómo funciona la democracia. Un caso bíblico. Sabemos que la democracia está compuesta por dos palabras del griego. Demos, que significa pueblo, y kratos, poder. El poder del pueblo. Eso es la democracia. Y como forma de gobierno, la democracia, como hemos comprobado con la palabra, bajo la palabra de Dios, no se ajusta a la justicia. No aprueba el examen de la exigencia de la justicia. Es más, Pilato jugó el papel de un buen demócrata. ¿Y qué hizo? Condenó el justo, el único justo. No simplemente condenó el justo, él condenó la justicia. Condenó la justicia. Jesucristo, el hombre más justo, más santo, jamás nacido, fue condenado a pena de muerte. Por causa de la presión de la opinión pública. Eso sí, democráticamente. Democráticamente. Eso es muy interesante y vamos a verlo en detalles. Fijaos bien. Reunidos pues ellos, en versículo 17, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado a Cristo? Porque sabía que por envidia le había entregado. Aquí se ve claramente la hipocresía del gobernador, como se ve claramente la hipocresía de los gobernadores del día de hoy. No son nada diferentes del Pilato. Sabía, no es que no sabía, sabía que le entregaban por envidia. Sabía que era justo también. Veamos. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Su mujer le dice, es justo, ese hombre no es para condenarlo. Sigamos. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Por qué la democracia no funciona? No funciona si queremos justicia. Es decir, el gobierno puede ser 100% democrático y 100% injusto. Mucha gente piensa que si algo es democrático, debe de ser justo, porque estamos acostumbrados a escuchar la palabra democracia como un sustituto de la palabra justicia, pero no lo es. No lo es. Aunque la Biblia no menciona la palabra democracia, la forma de tomar decisiones puramente democráticos figuran como concepto en la Biblia. Y lo hemos visto, el caso de Pilato. Pilato fue un gobernador puesto por Roma en esta región y él democráticamente condenó a Jesús a la muerte.
Claro, esto sucedió para que se cumplan las escrituras. Pero aquí podemos ver que la democracia no cumple la exigencia de la justicia. La democracia no es justa. Yo no sé, me fastidia mucho cuando gente culta, aparentemente, están hablando de, las, de los valores de la democracia. Yo pregunto, ¿pero qué valores tiene la democracia? La democracia no tiene ningunos valores. Los valores, los verdaderos valores vienen de la Biblia. Los verdaderos valores vienen del cristianismo clásico, bíblico, original, no de la farsa del catolicismo. Claro, es una farsa, totalmente. El Papa es un hipócrita, un político, un hipócrita, pero igual que todos los políticos, pero aún peor, porque ocupa un lugar que se supone que tiene que enseñar la palabra de Dios, pero lo que enseña son sus palabras, sus miedos, su hipocresía. Un claro ejemplo, porque el Papa no levanta la voz en contra de los matrimonios gays. Una abominación claramente escrita en la Biblia. Es una abominación, una barbaridad. Nos extrañamos. Fijaos bien, nos escandalizamos como sociedad a las atrocidades del Estado Islámico y del terrorismo islámico. Y es así, son atrocidades. Pero, ¿qué pasa con los matrimonios gays? ¿Acaso esto es menos bárbaro? ¿Acaso legalizar los matrimonios gays es menos bárbaro, menos atroz que las matanzas del Estado Islámico? Yo creo que no. Es la misma barbaridad. Es la barbaridad del Occidente. Yo soy del Occidente. Pero sin embargo, no estoy a favor de esa barbaridad. No soy a favor. Ni la Biblia está a favor. Porque la sociedad occidental hace mucho tiempo ha dejado los valores bíblicos cristianos y se ha convertido en una sociedad sin valores. Una sociedad totalmente corrupta, perversa y maligna. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Porque hemos abandonado la palabra de Dios y la hemos sustituido con palabras de hombres que se creen sabios, pero son necios en sus razonamientos y en sus pensamientos. A mí me fastidia bastante esto. Pero yo voy a poner mi grano de arena y voy a decir la verdad. Tal vez mi palabra no va a cambiar el mundo, pero tal vez va a cambiar a algunos. Yo, sinceramente, estoy totalmente persuadido que no existe justicia fuera de Dios. Porque la justicia no es una propiedad privada de algunos seres humanos, de los gobernantes de este mundo. No, la justicia, la verdadera justicia viene de la palabra de Dios. Ahí Dios pone lo que es justo y lo que no es justo. Vamos a leer un poco más en detalles. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás
y que Jesús fuese muerto. ¿Por qué? ¿Por qué la democracia no es justa? ¿Por qué el poder del pueblo? ¿Cuál es el poder del pueblo? Es poder de algunos pocos que saben manipular la multitud. Eso es totalmente injusto. Y lo hemos visto. Casi es un crimen hablar en contra de los matrimonios gays. ¿Hasta qué punto de degradación y de perversión hemos llegado? A decir a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Por qué pasa esto? Porque hemos dejado la palabra de Dios como sociedad y por eso la sociedad se está poco a poco desmoronando delante de nuestros ojos. El mundo no funciona. La democracia no funciona. ¿Cuál es la solución de todo esto? La solución es Jesucristo. Ahí está la verdadera justicia. La democracia condenó a Jesucristo. La democracia. Fíjense, a través de Pilato. Democráticamente. ¿Qué es la democracia? Es hipocresía. Vamos a verlo más adelante. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Claro, porque anteriormente hemos visto que fueron persuadidos por unos pocos para que piden a Barrabás. ¿Qué fácilmente es manipulable? La multitud. Fácilmente. Por eso la democracia no es justa. Pero incluso cuando la multitud quiere algo, eso no quiere decir que eso es justo. La multitud, está comprobado, casi siempre se equivoca. La multitud se equivoca. Cuando la multitud no está adoctrinada y no está guiada por el Espíritu Santo de Dios, la multitud se equivoca. El ser humano se equivoca. El ser humano es incapaz de gobernarse a sí mismo si no vive Dios en él. Si no vive el Espíritu de Dios en él. No somos hechos para autogobernarnos. Y está comprobado en la historia. Por muy inteligente que se creen algunas personas, yo repito, no estamos diseñados para autogobernarnos. Tenemos que ser gobernados con principios y valores que vienen de lo alto, no del ser humano. El ser humano no tiene justicia. El ser humano es injusto, perverso y maligno por naturaleza. Que tomen nota los psicólogos. El ser humano es maligno, perverso, injusto y corrupto por naturaleza. Porque, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? Una naturaleza caída. Caída. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, el ser humano ha perdido la brújula, porque ha perdido la conexión con Dios. Vamos a ver más cosas. Y el gobernador les dijo, un buen demócrata, Pilato. El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron aún más, diciendo, sea crucificado, el poder del pueblo, sea crucificado. Lo que hizo el pueblo, ¿no? Es democrático. Es lo que el pueblo quiere. Pero la pregunta ¿es justo? Claro que no es justo. Claro que no es justo. Como igual no es justo lo que han legalizado por todos lados. La abominable ley que está destruyendo la familia
natural. De los matrimonios gays. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bárbaro! Y se creen inteligentes. Y se creen gente culta. ¡Qué bárbaros! Pero la justicia es otra cosa. La justicia viene de Dios. Viene de Dios. No viene del ser humano. El ser humano es corrupto, maligno, perverso por naturaleza. Lo han demostrado los gobernadores, que están llenos de hipocresía. Ya lo sé, yo no soy políticamente correcto y no quiero serlo. Yo quiero ser justo. Yo prefiero morir por la justicia, por causa de la justicia, que vivir bajo la sombra de la injusticia, de la hipocresía y de la mentira, como viven lamentablemente los políticos actuales que tenemos ahora mismo. Vamos a seguir. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de ese justo, allá vosotros. Muchos políticos dicen esto. Algunos saben que la ley de los matrimonios gays es una barbaridad, es una abominación. Lo saben porque tienen conciencia. Pero se lavan las manos. Es que el pueblo lo quiere. ¿Pero qué pueblo? Tú como político y como gobernador vas a ser juzgado por Dios un día por la decisión que estás tomando. Para agradar al pueblo, para agradar a la opinión pública. No, 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 Señor. O vas a agradar a Dios, o vas a agradar a la justicia, o vas a agradar al pueblo y vas a agradar a la injusticia. Pero los políticos políticamente correctos son precisamente los políticos que llevan una doble vida de hipocresía y no tienen ningún valor. Y lamentablemente no hay ni derecha ni izquierda. Todos son igualmente corruptos. Corruptos en sus pensamientos, corruptos en sus elecciones. Pero así es este mundo. La solución es Cristo. Cristo vendrá pronto para poner fin a esa barbarie y para imponer, gracias a Dios, que viene el reino de Dios. Cristo va a gobernar ese mundo muy pronto, con la justicia, con la verdadera justicia. Y no va a ser un mundo democrático, gracias a Dios. La democracia se le está acabando el tiempo. La democracia va a llevar al mundo al borde del colapso. Está colapsando el mundo. Ya la gente no sabe ni qué es bueno ni qué es malo. No tienen una brújula. No saben cómo comparar. No tienen una vara de medir. No tienen. Todo es relativo. Un relativismo destructivo para la sociedad. Un libertinaje. No hay libertad en la democracia. Hay libertinaje, pero no libertad. Porque la verdadera libertad también proviene de Dios. La verdadera libertad no es de hacer lo que te da la gana. La verdadera libertad es de hacer lo que debes de hacer. Aleluya. Vamos a ver el mismo caso
de Pilato como un buen demócrata, también en Marcos, el mismo caso, pero a través de Marcos, capítulo 15, de versículos 6 hasta 15. Dice lo siguiente: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron, fijaos la palabra que se usa, incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. De nuevo vemos que la multitud es fácilmente manipulable, como hoy en día. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, ahí está el problema. Muchos gobernantes no se fijan en la justicia, aunque saben dónde está la justicia. Pero políticamente correcto para ellos es satisfacer al pueblo. Satisfacer al pueblo. No, no debe de ser así, pero así es. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Hasta aquí. Queriendo satisfacer al pueblo. Satisfacer al pueblo no significa actuar correctamente. Satisfacer al pueblo significa que ese gobernante no es digno de ser gobernante. ¿Por qué el pueblo necesita un gobernante? No para que el pueblo guíe al gobernante, sino para que el gobernante guíe al pueblo. Y ahí se equivoca mucha gente. Vamos a ver más adelante. Algo parecido como Pilato, otro ejemplo de alguien que está puesto de gobernar, es el caso de Saúl. ¿Por qué Saúl perdió? Perdió el reino y perdió muchas cosas. Precisamente por no agradar a Dios, sino para tratar de agradar al pueblo. Un líder con pocos valores, un líder con un carácter manipulable, no es digno de ser líder. Un líder tiene que tener una visión muy clara de lo que tiene que hacer y a dónde tiene que guiar al pueblo. El pueblo se dará cuenta si el líder tiene valores, si el líder es digno de ser un líder. Se darán cuenta muy pronto, porque el pueblo está observando el carácter de sus líderes, de sus gobernantes. Vamos a ver este caso. Vamos a abrir la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 15.
Obviamente eso está en el Antiguo Testamento, el primer libro de Samuel, capítulo 15, de 24 a 26. No me voy a liar mucho a leer toda la historia porque es muy larga, pero vamos a ver el mismo caso que con Pilato, más o menos. ¿Qué le pasó a Saúl? Siendo un rey de Israel, puesto por Dios, pero por su carácter no pudo establecerse como rey, por su mal carácter. De 24 a 26. Entonces Saúl dijo a Samuel, fijaos en esto, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, temí al pueblo. El gran problema de muchos gobernantes es que no tienen temor de Dios, pero sí tienen temor de la opinión pública. Temen al pueblo, no temen a Dios. Por eso, no son justos, son corruptos. De ahí viene la corrupción. Esa es la raíz de la corrupción. Temen al pueblo, no temen a Dios. Entonces, cuando el pueblo no les ve, hacen lo que les da la gana, porque no tienen el temor de Dios. No creen en Dios. Fijaos en esto. ¿Qué excusa tenía Saúl? Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Cuando temes al pueblo, tratas de consentir la voz de ellos, la voz del pueblo. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Si Saúl vivía hoy en día y fuese un gobernador, un gobernante, un político, digamos, y presentaba una fuerza política, un partido, y fuese un líder de un partido, sería un excelente demócrata. Pero sin embargo, a los ojos de Dios, no es digno. No es ni siquiera digno para ser gobernador. No es ni siquiera digno para gobernar. No es digno de ser un líder. Porque no escucha la voz de Dios. No escucha la voz de la justicia, sino escucha la voz del pueblo. Y el pueblo está. ¿Para qué está el pueblo? Para seguir el líder. Por eso está el pueblo. Gracias a Dios que la verdadera justicia está vinculada con el reino, no con la democracia. La democracia no cumple con la exigencia de la justicia. Para nada. Vamos a ver más adelante. Eso sí, por cierto, algunos van a decir, claro, mejor es democracia que venga un dictador, ¿no? Pero fíjate lo que te voy a decir. Yo prefiero un dictador con valores morales y fundadas sobre la palabra de Dios, que se me cambian cada 4 o 3 años y que vengan cada vez peores y cada vez más alejados de Dios. A mí no me interesa eso. Yo prefiero un gobernante que tenga 20, 30, 40 años, pero que no aparta sus ojos de la palabra de Dios. Porque ahí
De ahí viene la justicia. Pero la buena noticia, y vamos a verlo más adelante, es que vendrá Cristo y va a establecer su reino. Y su reino no tendrá fin. Esa es la buena noticia. Su reino no tendrá fin. No se va a cambiar. No será un reino democrático. No será un reino democrático. Será un reino de una justicia para toda la eternidad. Dios va a gobernar en un reino para toda la eternidad, en su reino. No es una democracia. Y vamos a ver otro versículo para que nos quede más claro todavía que la justicia no proviene del ser humano, para nada. Salmo 14. Salmo 14. De 1 a 4. De 1 a 3, perdón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni uno solo que haga la justicia. Eso mismo es lo que dice también el apóstol Pablo. Vamos a verlo. Que de verdad de los seres humanos no viene la justicia. ¿Tú crees que cuando eliges un partido o eliges un gobernante, ese va a establecer la justicia? Yo no creo en esto. Yo no creo en partidos. Yo creo en líderes que tienen valores morales. Pero lamentablemente, un líder para que tenga valores morales tiene que tener una relación con Cristo, no una religión, por favor. A mí no me interesan las religiones de la gente. Pero si de verdad tiene una relación con Cristo, a esa persona yo votaría. Mientras que no la hay, prefiero no votar y no ser cómplice de las barbaridades que van a establecer después de mi voto. Así de claro. A esa persona votaría yo. Daría mi voto. Que tenga una relación establecida, clara, con Jesucristo. No una religión. A mí no me interesan las religiones de la gente. Y menos la religión católica, que es tan absurda. Vamos a ver más adelante. ¿Qué dice en Romanos 3? De 21 a 26. Pero ahora, apóstol Pablo, fijaos, dice el mismo Salmo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Se manifiesta la justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está la justicia. Por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Alguien me va a decir, ¿y qué quieres decir? Si no tienes fe en Jesucristo, ¿eres injusto? Sí, efectivamente, es lo que quiero decir. Una persona que se declara atea y que no cree en Dios, ¿qué justicia puede tener esa persona? Es una persona corrupta, degradada, mentirosa, perversa. Sigamos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente
por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Qué fuerte palabra! La justicia no viene de los seres humanos, viene de Dios. Si un ser humano no está relacionado, no ha basado sus valores morales y no tiene un fundamento basado en una relación estable con Jesucristo, no es una persona justa, por favor. Sigamos. Versículo 21 hasta 26. Lo que hemos leído. Y vamos a leer también de 10 a 12. Dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice el apóstol Pablo. Lo que está escrito, no hay justo ni aún uno. No como dicen los psicólogos, es que el ser humano es muy bueno, pero el ambiente lo hace malo, no sé qué, bla, 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 tonterías. El ser humano es injusto por naturaleza, porque la naturaleza del ser humano es caída. Desde Adán y Eva, todos los seres humanos son injustos, son malos, perversos, por naturaleza. Bueno, algunos más que otros. Pero la justicia no viene del ser humano. No es propiedad, no es un invento del ser humano. La justicia viene de Dios. Y nuestra conciencia, si la tenemos, si no la tenemos quemada, porque algunos han quemado sus conciencias aposta. La conciencia testifica dónde está la justicia de Dios. Y la justicia de Dios viene a través de la palabra de Dios. Y dice en versículo 10, como está escrito, no hay justo ni a un sol, ni a un uno. No hay justo. Gracias a Dios, el único justo es Jesucristo. Ese es el único justo. Y la humanidad lo crucificó. ¿Cómo? Democráticamente. ¿De qué manera? A través de la democracia. ¿Qué te parece? Votaron, lo crucificaron para agradar al pueblo. Y aquí no quiero decir que el pueblo judío lo mató como algunos creen. No, no, no. Lo mató la humanidad. Yo no soy contra los judíos. Es más, yo soy pro judíos. Simplemente porque Cristo, mi Salvador y Señor, es judío. Los que son antijudíos son al lado de la injusticia, de la barbarie y del satanismo. Por eso yo soy pro judío, porque mi Señor y Salvador es judío, Jesucristo. Y Él mismo afirmó, de los judíos viene la justicia, viene la salvación. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo nos expresamos? ¿De qué manera pensamos? ¿De qué hablamos? No hay ni un solo justo. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué no hay? Porque no hay ni uno que busque a Dios. Yo no he visto ningún político que busque a Dios, que habla de Dios, que abre la Biblia en el parlamento, que abre la Biblia. Qué bueno sería, ¿no? Y que diga, eso es la justicia. Esa es la justicia. No viene de nosotros, viene de Dios. A ver si pueden quitar esa abominable ley del matrimonio gay. Pero aunque no la quitan, Dios va a quitar a ellos. Porque el infierno, por eso está. Por algo está el infierno, aunque no lo crean. Está. Porque Dios es justo. Por eso el infierno existe. Porque Dios es un Dios de justicia. Y tú te puedes escapar de la justicia de este mundo, pero no te vas a escapar de la justicia de Dios.
no te vas a escapar de la justicia de Dios. Dios te va a juzgar. No vas a escapar de la mano de Dios. Ahí donde te encuentras, Dios te va a encontrar. Ni la muerte te puede esconder de Dios. Ni la muerte. Por eso tenemos que agradar a Dios. Eso es justo. Sin ser políticamente correctos. Porque políticamente correctos hoy en día significa ser hipócrita. Ser hipócrita, como son los políticos hoy en día. Hipócritas. Que no defienden los valores morales. Vamos a seguir. Mateo 6:33. Dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias a Dios que Jesucristo, aquí lo expone muy bien, la justicia está relacionada, está vinculada con el reino de Dios, no con la democracia. No es la democracia como forma de gobierno que está reñida o vinculada con la justicia. No, es el reino de Dios. Cuanto más nuestros gobernantes se parecen a Jesucristo, más justos serán y más justicia habrá en tal nación. Pero hay de los países donde sus gobernantes se alejan de Dios, como está sucediendo mayormente en Europa, incluso en Estados Unidos. Han apostatado de Dios desde hace mucho tiempo. Van a la deriva y no se dan cuenta. Sí, pero Cristo viene pronto. Viene pronto a poner fin a esa barbarie, a esa barbaridad. Para ser justo no tienes que ser demócrata. Para ser justo no tienes que ser políticamente correcto. Para ser justo tienes que ser valiente. Tienes que ser creyente en la palabra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí está la justicia. Y con eso voy a terminar el libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia, un libro profético, que nos revela lo que va a pasar en el futuro. Capítulo 19. Eso es lo que va a pasar. De 11 a 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa reñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Fíjense en esto. Y él las regirá con vara de hierro. Fíjense en esto. Viene un gobernante poderoso que va a regir, va a gobernar con vara de hierro. Eso es lo que se necesita para que haya justicia. Una vara de hierro.
Y ese gobernante se llama Jesucristo. El Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Y él pisará al lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Con eso voy a terminar. Que Dios os bendiga. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.